En la imagen se puede identificar la vena cava superior, la aurícula derecha, la válvula tricúspide, el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, la válvula aórtica, la válvula mitral, la aurícula izquierda, la válvula pulmonar, la arteria pulmonar, la vena cava inferior, las venas pulmonares, el callado aórtico y la aorta. El corazón tiene forma de cono invertido con punta de ápex dirigida hacia la izquierda. En la base se encuentran los vasos sanguíneos que llevan la sangre al corazón y también la sacan. Los vasos encargados de llevar la sangre al corazón son las venas cava superior e inferior y las venas pulmonares. Los vasos que se ocupan de sacarla son la arteria pulmonar y la aorta. Las venas cavas que recogen la sangre venosa de todo el cuerpo desembocan en la aurícula derecha y las venas pulmonares que llevan la sangre oxigenada desde los pulmones termina en la aurícula izquierda. El corazón también tiene una cara anterior, posterior y dos bordes, derecho e izquierdo. La superficie cardíaca se halla la grasa por la que avanzan las arterias y las venas que irrigan el corazón, es decir, las arterias coronarias que llevan la sangre al músculo cardíaco y las venas coronarias que la sacan. En la cara anterior encontramos la orejuela derecha, la arteria aorta, la arteria pulmonar, la orejuela izquierda, el ventrículo izquierdo y el ventrículo. En la cara posterior encontramos la arteria aorta, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. En el corazón derecho encontramos la fosa oval, la aurícula, la válvula tricúspide, la orejuela y el ventrículo. En el corazón izquierdo encontramos la aurícula, la válvula mitral, el ventrículo, la válvula aórtica y la arteria aorta. En la válvula aórtica encontramos las comisuras y los velos. En la válvula mitral encontramos las comisuras, los velos, las cuerdas y los músculos papilares. En un eje transversal vamos a encontrar la válvula pulmonar, la válvula aórtica, la válvula mitral y la válvula tricúspide. En una cara anterior encontraremos la arteria aorta, la arteria pulmonar, la arteria descendente anterior, la arteria derecha, la arteria descendente posterior, la arteria circunfleja, las aurículas y los ventrículos. La anatomía del riñón, tenemos que su estructura está conformada primeramente por la nefrona y el glomérulo. Vamos a encontrar las pirámides renales, la corteza renal, la cápsula fibrosa, la papila renal, la médula renal, el uréter, el cáliz mayor, el cáliz menor, la pelvis renal y por supuesto con sus respectivas arterias y venas para toda su irrigación. Los mecanismos fisiopatológicos del síndrome cardiorenal desencadenan tres respuestas. Respuestas hemodinámicas, flecha color azul, neuromorales, flecha color rojo y proinflamatorias, flecha color verde. Los factores hemodinámicos, como la hipoperfusión y la congestión venosa, son la fase del mecanismo de lesión. Para que exista un adecuado flujo renal debe mantenerse una diferencia entre la presión de la arteria renal y la presión venosa. Cuando decrece el flujo sanguíneo y se activa el sistema regina-angiotensina-aldosterona, se eleva la acuoporina tipo 2 y el cotransportador de sodio, potasio y cloro, y también la presión intraglomerular, lo que hace posible disminuir la tasa de filtración glomerular. Sin embargo, la sobreactivación del síndrome renina-angiotensina-aldosterona reduce aún más el flujo glomerular al causar vasoconstricción eferente y aumenta la poscarga miocárdica y la absorción de sodio de agua, lo que empeora la congestión venosa. Esto lo que hace es que sobrepase la capacidad de la regulación renal y se origina la caída de la tasa de filtración glomerular. La activación de mecanorreceptores en respuesta a la reducción del volumen del latido induce una cascada neuromoral y se estimula el sistema nervioso simpático con la liberación de catecolaminas, tóxicas para las células miocárdicas, de tal modo que se produce apoptosis y remodelación al tiempo que contribuye al estado congestivo al estimular al sistema regina-angiotensina-aldosterona y directamente el túbulo proximal para aumentar la absorción de sodio. Aunque el principal factor regulador de presentar la hormona antidiurética es la osmolaridad, probablemente debido a la disminución del volumen del latido y una alteración de la regulación osmótica, se produce una elevación de presiones en el llenado de las cavidades cardíacas, incrementando así la expresión de péptidos natriuréticos. Dada la notoria resistencia a su efecto en este estado patológico, la elevación de estos valores es un marcador de mal pronóstico. Las funciones diastólicas y sistólicas del ventrículo derecho son factores importantes para la hemodinámica renal.
La presión venosa central mayor a 6 milímetros de mercurio predice una peor tasa de filtración glomerular y junto a una fibrosis que aumenta el grosor de la pared ventrículo derecho, lo que va a conllevar a una reducción del cambio de área fraccional que muestra relación con la pérdida de la función renal sumado al aumento del factor de crecimiento fibroblástico. Otro mecanismo es la elevación de la presión intraabdominal mayor a 8 milímetros de mercurio, dado que al comprimirse el parénquima renal decrece su perfusión. Se ha observado que reducirla mejora la tasa de filtración glomerular. Cabe resaltar que existen algunos factores que pueden aumentar el riesgo de enfermedad renal crónica, como lo son la diabetes, la presión arterial alta, enfermedades del corazón, el tabaquismo y la obesidad. La enfermedad renal crónica o lesión renal aguda lleva a una mayor expresión de citocinas proinflamatorias con efectos cardiodepresores y profibróticos que contribuyen a la progresión de la insuficiencia cardíaca. La distensión del sistema venoso por sobrecarga induce en el endotelio un estado oxidativo e inflamatorio que inhibe la síntesis de óxido nítrico, lo que va a favorecer la vasoconstricción sistémica y por ende el daño vascular. Se correlacionan con una menor FEBI y un mayor índice de masa ventricular izquierda. Ahora vamos a explicar los tipos de síndrome cardiorrenal. Tipo 1 o síndrome cardiorrenal agudo. Consiste en un compromiso rápido de la función cardíaca que genera una lesión renal aguda. Puede dividirse en 4 subgrupos clínicos: edema pulmonar hipertensivo con difusión ventricular izquierda preservada, falla cardíaca descompensada, insuficiencia ventricular derecha y choque cardíaco. El principio clínico básico es la lesión renal aguda por hipoperfusión perpetuada por la asociación de bajo gasto cardíaco, además del aumento marcado de la presión venosa que conduce a congestión renal. Tipo 2 o síndrome cardiorrenal crónico. Refleja el deterioro crónico de la función cardíaca que causa insuficiencia renal crónica progresiva, manifestándose inicialmente con anomalías cardiovasculares crónicas como la insuficiencia cardíaca crónica, la fibrilación auricular, la miocardiopatía o la cardiopatía isquémica. Este síndrome es común y se ha informado en el 63% de los pacientes. Tipo 3 o síndrome renocardíaco agudo. Constituye deterioro agudo en la función renal que lleva a la disfunción cardíaca. Los mecanismos de lesión son múltiples, dados por sobrecarga de líquidos que contribuye al desarrollo de edema pulmonar, alteraciones del metabolismo mineral en las concentraciones de calcio y fósforo, hipercalemia, uremia y finalmente isquemia renal que se puede inducir a inflamación, apoptosis cardíaca. Continuando con los tipos, el tipo 4 o síndrome renocardíaco crónico se caracteriza por afectación cardiovascular en pacientes con enfermedad renal crónica. Trae como consecuencia hipertrofia ventricular, remodelamiento y favorecimiento de eventos cardiovasculares, tales como el infarto agudo de miocardio o una enfermedad cerebrovascular. Tipo 5 o síndrome cardiorrenal secundario. Se caracteriza por la presencia simultánea de disfunción renal y cardíaca, asociada a trastornos sistémicos agudos o crónicos. Dentro de los agudos están el choque séptico y el hemorrágico, de origen traumático, o las quemaduras múltiples, el lupus eritematoso sistémico, la diabetes mellitus, la malaria, la vasculitis, la cirrosis hepática, entre otros. En la fase aguda, la sepsis severa representa la condición más común y grave que puede afectar a los órganos e inducir lesiones renal aguda, mientras que lleva a una profunda depresión miocárdica.